Breve historia sobre los números racionales, por el profesor May. Los números racionales tienen una larga historia que se remonta a la antigua Mesopotamia. Vamos a realizar un breve viaje a través del tiempo mientras observamos su evolución y su papel en las matemáticas antiguas y modernas. Desarrollo temprano de los números racionales. Los números fraccionarios en la Mesopotamia, hace 4000 años, los mesopotámicos los usaban para las fracciones comunes y sexagesimales. En la antigua Grecia eran utilizados como incógnitas falsas y reales. Los griegos consideraban que todas las fracciones eran números racionales, pero esta idea no siempre fue correcta. En la Edad Media se utilizaron para darle solución a ecuaciones lineales. Algunas definiciones y notaciones de números racionales. En el siglo IX, los médicos árabes definieron conceptos como parte y porción para referirse a los números racionales. Posteriormente, el fundamento matemático de los números racionales se realizó en el siglo XIII por Leonardo Fibonacci. Demostró que varios problemas prácticos se podían resolver mediante fracciones y decimales. Johannes Kepler y la forma moderna de los números racionales se introdujeron la notación moderna para las fracciones y el desarrollo de las técnicas modernas del cálculo que utilizamos hoy en día. La importancia de los números racionales en la matemática antigua. El teorema de Pitágoras es atribuido al matemático griego Pitágoras. Este teorema se basa en números racionales y su relación se puede observar en una gráfica. En la parte superior tenemos el triángulo y la fórmula clásica del teorema de Pitágoras. En la música, los números racionales se usaron para representar proporciones en la música y en las matemáticas antiguas. En la arquitectura clásica se utilizaron sobre todo en la cultura griega y romana, ya que utilizaban las proporciones basadas en números racionales para lograr un equilibrio y armonía en sus edificaciones. La notación y uso modernos de los números racionales. Primeramente, tenemos que la descomposición de fracciones continuas es una técnica muy utilizada desde los egipcios y el matemático John Wiles en el siglo XVII la redescubrió. 2. El uso y en el cálculo de análisis matemático, los números racionales son fundamentales para el desarrollo del cálculo que actualmente realizamos. 3. Los números racionales en la computación son bastante importantes. Estos números son usados a menudo en la programación de algoritmos. Relación entre los números racionales y los irracionales. Los números racionales son los números que se pueden ser representados como cociente de dos enteros. Su representación decimal es periódica o finita. Los números irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados como cocientes de dos enteros. Su representación decimal no es periódica y no se repiten. Aplicaciones prácticas de los números racionales. Los números racionales se utilizan en la medición del tiempo y distancia. Se utilizan para representar longitudes, áreas y volúmenes. En la probabilidad y estadística se utilizan para la investigación de cálculos de medidas de tendencia central y en la predicción de futuros sucesos en la probabilidad. En la economía y la administración se utilizan en la evaluación de proyectos sociales y en la evaluación de proyectos de inversión, representando los costos y ganancias. Conclusiones. El impacto de los números racionales es bastante importante. Los números racionales son uno de los elementos esenciales en las matemáticas y su importancia ha influido en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. El futuro de los números racionales es bastante prometedor, debido a que las investigaciones futuras que se centrarán en el espacio y el papel de los números racionales será importante tanto en la geometría y en la topología. Por hoy es todo. Dimos un breve resumen de la historia de los números racionales. Muchas gracias por su atención.